Hola familia, yo soy Ulises Carvajal. Yo soy Karen Hernández y estás escuchando Ecos de la Ciencia. Y me gusta tanto que tengo un peluchito de él, tengo tengo pines de él, tengo una pintura que le hice de él. Sí, es el playerito que llegó a la luna. En general me pueden encontrar en el monte, pero cuando no estoy en el monte, ando por ejemplo, aquí cerca de mi casa, como a 2 cuadras, hay un parque donde siempre llega uno al mismo sitio, al mismo pedacito con musgo y con sus árboles, y ahí está. Aquí en el centro de Veracruz tenemos la migración de aves rapaces más grande del mundo, que ocurre durante el otoño. Ya se pueden orientar mediante la posición de las estrellas. Muchas aves playeras son migratorias, hay pájaros carpinteros migratorios, hay trogones migratorios, los quetzales, por ejemplo, son migratorios, hay aves rapaces migratorias, hay colibrís migratorios, hay un montón de bichos migratorios de un montón de especies diferentes. ¿Alguna vez han visto o has visto, tu personita que nos estás viendo ya en casita, grandes parvadas de aves volando en formación para un lado o para el otro, para todos lados? Pues esto es un fenómeno que se conoce como migración. Y la verdad es que es un fenómeno muy, ¿cómo podría describirlo? Fascinante, que incluso ha capturado pues la atención a los científicos y a la población en general. Por eso es que les hice esa pregunta introductoria. Bueno, pues en este episodio nos adentraremos en el mundo de las migraciones de aves. Uno de los fenómenos, como ya lo dije, más sorprendentes y fascinantes del reino animal. Y para esto nos acompaña nuestro gran amigo Alberto Lobato, de las Crónicas del Chiviscoyo, o también Historia de Aves. Alberto no está, fue suplantado por un chipe migratorio. Hola. Este es mi pequeño chipe migratorio de felpa para, bueno, ni tan pequeño, para hablar de migración. Aquí está mi compa. Es una de mis aves migratorias favoritas, pero ya les contaré de ella después. ¡Guau! Está bien bonita. Sí, está bien chida. Pero bueno, pues aquí andamos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí todo bien, tomándome mi tecito en una taza que también habla de las aves migratorias, porque la migración es un fenómeno que a mí me gusta mucho y me fascina, y bueno, ahorita ya irán viendo todos los chismes que tengo que contarles. Así que, ¿por dónde empezamos entonces? Eso es pasión por lo que se hace. ¿Verdad que sí? Pues, ¿qué te parece si empezamos por el principio, no? Porque creo que la mayoría de personas que nos están escuchando, viendo, sobreentiende o entiende de alguna manera el concepto de migración. Pero para las que no, ¿qué es la migración? Bueno, está interesante. La palabra migración tiene como varias acepciones, ¿no? Y cuando hablamos de migración, por ejemplo, en los seres humanos nos estamos refiriendo a una cosa completamente distinta que cuando hablamos de migraciones en el mundo animal, y esto es bien importante tenerlo en claro porque luego la gente como que se saca de onda. Pero entonces en el reino animal, y en particular en las aves, la migración se define más o menos como movimientos periódicos que están mediados por el cambio de estaciones a lo largo del año y también por la disponibilidad de recursos. Es decir, con movimientos periódicos es que pues son un ciclo, ¿no? Van, vienen, van, y se dan o se detonan por cambios en las estaciones que a su vez detonan cambios en la disponibilidad de recursos para que las aves coman o aniden, por ejemplo, también. Y por ejemplo, hay migraciones enormes, enormísimas, larguísimas, así de mundo a mundo, de mundo a mundo, de polo a polo, de algunas aves, de mundo a mundo, que es multiverso confirmado. Y hay migraciones que son en una ladera de una montaña nada más, ¿no? Las aves suben y bajan la ladera a la montaña, y ambas son migración. Oye, ¿y a qué se debe que, pues, se dé este fenómeno naturalmente en las aves? Uy, es una pregunta bien interesante. Pues la migración se detona, la migración de las aves se detona en general por la abundancia o no abundancia, la abundancia o disminución de los recursos. También, sobre todo en las migraciones que son latitudinales, que van de norte a sur y de sur a norte, por la bajada de la temperatura y la duración del día.
que disparan mecanismos que están allí en las aves, mecanismos genéticos que están por ahí ya listos para activarse, para empezar a detonar comportamientos migratorios, pero también parece que hay componentes aprendidos de la migración. Todo esto es una cosa muy, muy loca. No sabemos cómo surge la migración en todas las aves, porque prácticamente todos los grupos de aves tienen especies migratorias. Prácticamente todas las aves marinas, como los albatros y demás, son migratorios. Muchas aves playeras son migratorias. Hay pájaros carpinteros migratorios, hay trogones migratorios, los quetzales, por ejemplo, son migratorios. Hay aves rapas migratorias, hay colibrís migratorios, hay un montón de bichos migratorios de un montón de especies diferentes. Entonces no sabemos cuáles son los orígenes como en general de la migración, pero sí sabemos que tiene que ver con la abundancia de recursos. Por ejemplo, para varias especies de aves, como los chipes, que son como este compa de aquí, se ha propuesto, una hipótesis que se ha propuesto del origen de su migración en el continente americano, es que durante hace cientos de miles de generaciones, durante los inviernos fríos en Norteamérica comenzaban a bajar para buscar más recursos y regresaban al norte un poquito, y cada vez ese movimiento hacia el sur era mayor y más periódico, hasta que con el paso de cientos de miles de generaciones se estableció este patrón de migración de norte a sur con los chipes, y lo mismo con algunas otras especies, pero no en todas es el origen necesariamente así. O sea, que cada una tiene su, como dicen los biólogos, ¿no? Depende de la especie. Depende de la especie. Y a mí me causa mucha curiosidad, porque si no mal recuerdo, lo escuché o lo vi en un documental. No sé qué especie o qué tipo de aves eran, pero mencionaba algo de que tenía como un mineral en el pico que se alineaba con el polo, y yo así como de, caray, ¿será? O sea, ¿cómo es? O imagino que hay varios factores, porque ahorita lo mencionaste, ¿no? Incluso genéticos, ¿no? ¿Cómo es que las aves pueden orientarse? ¿Cómo es que pueden saber su ubicación si no tienen el Google Maps activado? Okay. No, pues sí lo tienen, pero a su manera. A ver. Hay varios mecanismos por los cuales las aves se orientan cuando migran. Está este tema de que tienen unas moléculas, no me acuerdo exactamente qué especie ni qué moléculas específicas son, que tienen la capacidad de alinearse con los campos magnéticos de la Tierra, que tienen la capacidad de hacer que las aves detecten los campos magnéticos de la Tierra y poder saber hacia dónde está el sur y hacia dónde está el norte. En otras especies, que tampoco recuerdo exactamente qué son, pero creo que son unas especies de Europa que se llaman herrerillos. Se sabe que también se pueden orientar mediante la posición de las estrellas. Es una cosa súper loca, porque hay muchas aves que migran de noche, entonces pueden ubicar las estrellas. Es una cosa re loca. En nuestro cielo, pues hay como una estrella que está más o menos fija, que es la estrella polar, ¿no? Que indica como el norte. Entonces, hace tiempo hicieron un experimento con esta especie, que no recuerdo exactamente cómo, pero seguramente por aquí estará saliendo la foto cuando me acuerde y le mande la foto a Ulises. Criaron a algunas de estas aves bajo un planetario, en donde en vez de poner la estrella polar fija, estaban poniendo otra estrella diferente que apuntaba, no sé, por ejemplo, hacia el oeste o hacia el este, no recuerdo exactamente. Y entonces cuando llegó el momento de que por la duración del día y demás se detonaba la actividad migratoria, esa inquietud migratoria que tienen las aves cuando comienzan a prepararse para migrar, estas aves no se movían en el aviario que tenían, no se movían de sur a norte, sino que se movían en relación a la posición de esa estrella que habían puesto fija en el planetario. De este modo se ha hipotetizado, y la evidencia indica que las aves, algunas especies de aves pueden detectar estas posiciones relativas de las estrellas, en particular la estrella polar, para moverse en relación con ella, y eso es increíble. La verdad es que
que unos dicen, pues, ¿cómo van a andar viendo las estrellas, no? No, espérate. Hay más. Hay aves, sobre todo las aves marinas, que tienen un sentido del olfato sumamente desarrollado, que se mueven, o sea, que detectan hacia dónde tienen que ir a través del olor. No sé mucho de aves marinas, pero sé que pueden hacerlo, sobre todo cuando detectan los sitios a los que van a anidar, que huelen bastante apestoso, pero lo pueden oler desde cientos de kilómetros en el mar. Es una cosa increíble. Y tal vez una de las cosas que a mí me parecen más interesantes es que las aves también se ubican viendo el paisaje. Se ubican siguiendo las líneas de costa o las grandes accidentes en el terreno como cadenas montañosas y demás. Entonces las aves ubican por dónde van pasando y memorizan estos sitios, sobre todo aves más grandes como aves rapaces y demás, ¿no? Y por ahí también puede haber un componente incluso de aprendizaje, de que las aves grandes, las aves adultas que ya han hecho la ruta durante mucho tiempo, indican la migración hacia donde va. Es una cosa bien loca. Sí, realmente suena bastante loco desde que comenzaron con esta parte de los olores, o sea, toda la clase de Todo lo que estrategias que comentas para que logren pues llegar a donde quieren llegar o a donde necesitan llegar está muy, muy impactante. Y me imagino que igual para todo esto necesitan como de cierta manera pues prepararse, ¿no? O sea, es como pues más que si corrieran un maratón, ¿no? Entonces me imagino que deben de tener muchísimos mecanismos de adaptación, etcétera, que han desarrollado para poder lograr migrar, pero Sí. ¿como cuáles son? Ok, ahí, vamos otra vez. No sé, siento que estoy como, ¿han visto este meme de un vato que tiene así un montón de pósters así de yo explicando? Estoy así. Poniendo las líneas. Ándale, sí. Ok, hay un término que se llama como en alemán, es un término que acuñaron los científicos alemanes que está muy raro, es como Zungrue, que significa inquietud migratoria. Está bien raro, parece mentada de madre. Pero es un término que acuñaron los naturalistas alemanes y es como inquietud migratoria, ¿no? En donde comenzaron a ver que, sobre todo las aves del hemisferio norte, después de que termina a la mitad del verano, cuando están terminando ya de anidar, cuando ya sus pollitos ya salieron, cuando ya los pollitos andan buscando territorio por otro lado, ya quién sabe dónde andan, comienzan a dejar de defender su territorio de manera tan drástica como lo hacen durante la temporada reproductiva. Comienzan a alimentarse, comienzan a moverse, comienzan a cambiar de sitio, comienzan a mudar algunas plumas también, algunas especies, y luego migran, ¿no? Entonces, esta es como la preparación, la antelación. Y lo que pasa en muchas especies de aves cuando se preparan para migrar es que comen mucho, engordan para poder resistir el viaje, porque hay especies que no paran, no se detienen desde que inicia su migración hasta que termina. Entonces, por ejemplo, aves como algunas especies de aves rapaces, como hay una ave rapaz que se llama aguililla de alas anchas, que migra por México. Si mal no recuerdo, casi no se alimenta durante el viaje. Entonces, se alimenta al norte, se llena de comida, llena el tanque y empieza su migración, que puede durar unas 2 o 3 semanas, si mal no estoy, hasta llegar a sus tierras de invernación en Sudamérica. Y durante esas semanas no come nada. Va, migre todos los días hasta que llega. Y hay otras especies, por ejemplo, como los pequeños y adorables chipes, que también, todos los ejemplos que les doy son como del continente americano, porque es de lo que más sé, pero también hay ejemplos que pueden encontrar en otro lado del mundo, pero esto es de casi todo del continente americano y de aves que tenemos aquí en México. Por ejemplo, muchas especies de chipes vienen del este de Norteamérica, de allá por los bosques del este de Canadá y todas estas zonas empiezan a bajar por el continente y eventualmente llegan a un gran obstáculo que es el Golfo de México. Entonces, mientras van por tierra, pues viajan de noche. Las aves pequeñas tienden a viajar de noche, porque así tanto se pueden orientar por las estrellas como evitan la deshidratación y evitan también a la mayoría de los depredadores. Entonces viajan de noche y donde les agarra el día descansan, comen y se siguen. Pero eventualmente llegan a las costas del Golfo de México. Y entonces
ahí se alimentan, engordan todavía más, porque hay especies que cruzan el mar. Hay especies pequeñitas de chipes, así chiquititos que cruzan el mar. Entonces esperan ahí, engordan, y cuando las condiciones son propicias, mocos, una noche despegan de como por las costas de Luisiana, vuelan, y de pronto ya están en la península de Yucatán, o incluso hay algunos que llegan hasta Venezuela. Así volando. Entonces ahí se gastan todo el tanque, usualmente en una noche o en dos, a lo mucho. Pues, si aguantan, ¿no? Si aguantan. No se cansan sus alitas. Y hay otra todavía más enorme, que esta no es del continente americano, pero también es la migración más larga sin escalas, que es de un ave playera que se llama aguja colipinta, que anida en Siberia, ¿no? Y hace lo mismo, ¿no? Se alimenta un montón, llega el momento de migrar, despega de la costa y no para hasta llegar a Nueva Zelanda. Entonces ahí se le gasta todo el tanque, ya llega y vuelve a comer. De hecho, muchas veces cuando vemos aves migratorias, por ejemplo, ahorita, no sé cuándo salga esto, pero si va a salir como en abril o mayo, estamos viendo aquí en México la migración de regreso. Y si tú tienes la oportunidad, o si tú llegas a ir, por ejemplo, a alguna costa en Yucatán o al norte de México, por Tamaulipas, o incluso aquí en Veracruz, de donde soy, seguramente verás al amanecer algunas aves que van entrando del mar a la costa a refugiarse rápidamente en los matorrales y todo, y alimentarse, a comer algo, porque están así a punto de que se les acabe la energía y ¡puc! Caigan al agua, ¿no? Entonces es una cosa increíble. Y avesitas así chiquitas, como del tamaño de mi mano, que son los chipes y otros bichitos. Wow, no, trato de imaginarme eso de literal no se cansa porque pues tampoco tienen dónde pararse. No, eso es increíble. De hecho, a veces cuando, por ejemplo, el mal clima las agarra, empiezan su viaje y el mal clima en el Golfo de México las agarra a estas aves pequeñas, hay grupos de aves enormes que aterrizan en los barcos que van pasando porque no tienen otro lugar donde pararse. Incluso también de repente tú puedes ver aves agotadas que llegan a las costas y demás. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en la migración de otoño, que es una migración a veces mucho más dramática porque es cuando tenemos la temporada de huracanes. Estoy al amanecer en la costa de Veracruz y veo pasar los puntitos sobre el mar, ¿no? Que van volando, y de pronto comienzan a acercarse más hacia la costa porque ya necesitan alimentarse o algo, y ya los están esperando ahí algunos halcones, y entonces los halcones empiezan a agarrar a los chipes vuelan para acá, algunos se refugian, otros no lo logran. Es una cosa increíble. Wow, la naturaleza, ¿no? La naturaleza. Sí. Y me causa curiosidad saber, porque pues, como lo mencionamos en la introducción, ¿no? Por lo regular la migración la hemos visto pues con un grupo de aves grandes. Uh-huh. ¿También existen aves que migran, pues, ahora sí, de forma solitaria? ¿O siempre la migración es en grupo? Depende de la especie otra vez, ¿no? Hay aves que migran en grandes grupos, en grandes grupos. Por ejemplo, las aves rapaces. Aquí en el centro de Veracruz tenemos la migración de aves rapaces más grande del mundo, que ocurre durante el otoño, que le llamamos el río de rapaces, en donde pasan literalmente millones de individuos en un tramo muy pequeño de tierra. Entonces se ve enorme. Tú ves en los días que le llamamos días pico, cuando más aves se cuentan en los centros de monitoreo que hay aquí, tú puedes ver todo el cielo lleno de aves rapaces que van pasando y dando vueltas, y van de muchas especies ahí, ¿no? Por ejemplo, es una gran migración grupal. También otras de las grandes migraciones en grupo que solemos ver son, por ejemplo, las de los anseriformes, ¿no? Los patos, los gansos que van ahí volando en B y demás, que esto se ve muy hacia el norte de México, que llegan por ejemplo, a los grandes pastizales de Coahuila, los grandes humedales de por allá. Ahí están los gansos que vuelan en B, las grullas también. Pero las aves pequeñas, de nuevo, como los chipes o los colibríes, algunas especies de pájaros carpinteros,
no tienden a volar en grupos, no tienden a ser solitarios. O sea, van volando muchos, pero esos muchos que van volando no, o sea, va cada uno por su cuenta, no van en grupo como tal. Y usualmente estas migraciones en solitario ocurren durante la noche, ¿no? Que son estas especies que migran de noche. Tú, por ejemplo, para observar este tipo de migración, lo que puedes hacer, por ejemplo, en la siguiente luna llena, que va a ser ahorita en abril o la de mayo, y también las lunas llenas de otoño, puedes apuntar tu cámara o tu telescopio a la luna y grabar ahí un ratito, no sé, como unos 5 minutos, y luego revisar en la compu. Y vas a ver cómo adelante de la luna vas a ver un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos, que son los pájaros que están migrando. Es una cosa bien genial. Me imagino que debe de ser como algo súper, 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 súper bonito de ver. Y pues ahorita igual me surgió la duda me imagino, que la respuesta a la pregunta de cuánto puede variar o cuánto puede durar los viajes de las aves va a ser como, depende de la especie. Pero con base a tu experiencia, ¿cuáles consideras que son como no sé, como los viajes o los tiempos o en sí las migraciones de las especies, las más, no sé, como las más curiosas? Ok, bueno, las más curiosas, a ver. O que más te llamen la atención. Ok. Yo siempre tengo como una gran debilidad por esas aves de las que no se cuenta mucho, de las que no, cuyas historias son como medio olvidadas. Entonces, por ejemplo, hay una especie de ave que se llama pico gordo encapuchado, que es un ave que hace una migración altitudinal aquí en México. Ese bicho usualmente vive en los bosques de coníferas como de la Sierra Madre Oriental y de la Sierra Madre del Sur y por ahí. Y anda ahí bien feliz comiendo bichitos y sobre todo comiendo frutas también, ¿no? Pero cuando llega el frío, cuando por ahí de, digamos, noviembre, de repente ya no hay tantos frutos ahí arriba, ya no hay tantos bichos, está haciendo mucho frío y migran hacia abajo, hacen una migración altitudinal, entonces bajan de elevación y llegan a selvas medianas, incluso a zonas urbanas como la ciudad de Jalapa, y llegan en cantidades enormes, como de 50 o 60 individuos. Y esta es una de las migraciones que más, que se me hacen muy curiosas porque es chiquita, ocurre casi todos los años, pero depende mucho de cuánta fruta hay en cada sitio, ¿no? Si hay mucha fruta, por ejemplo, en un parche de bosque de niebla, no sé, ahí van a estar esos bichos, y al año siguiente, a lo mejor cuando migren hacia abajo, hacia tierras más bajas, van a estar en otro lugar, ¿no? Es una migración que le llamamos incluso irruptiva, porque irrumpe en ciertos sitios cuando hay recurso alimenticio. Esa es una que me gusta mucho. Otra que también me gusta mucho es de un playerito. A mí me gustan mucho también los playeritos porque son grandes migratorios. De hecho, hay un video en el canal sobre las migraciones de los playeros que se llama chorlo dorado americano. Este bichito hace una migración en círculo. Usualmente uno piensa que las migraciones son como de ida y vuelta por la misma carretera, pero este bicho dice que no, hace otra cosa. Ahorita en la migración de primavera, donde van del sur, donde están invernando en las grandes praderas del sur del continente, en las pampas, en la Patagonia, hacia el norte, este chorlito pasa por tierra firme, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en el Golfo de México y demás, migrando y andando por ahí en los pastizales y yéndose hacia el norte. Ya que llega al norte y anida y se regresa para el sur, migra por el Atlántico y va por las islas del Caribe, o incluso hay algunos que van por el medio del mar y llega a Sudamérica y prácticamente no lo ves en México. Entonces hace como un circuito de migración muy interesante. Y me falta otra migración, espérenme. En círculo, órale. En círculo. Y bueno, las otras migraciones que están súper locas son las de los colibríes. Porque los colibríes no migran como los chipes o como aves chiquitas, como cada noche, o no migran tampoco como las rapaces o los gansos, ¿no? Que van así en V, en montón, ¿no? Imagínate, hay una formación en V de colibríes, ¿no? Sino que migran por etapas dependiendo de
y son altamente dependientes de la floración de las plantas. Entonces hay colibríes, hay una especie de colibrí que es el zumbador canelo, que anida, es el colibrí que anida más al norte, llega a anidar incluso en Alaska. Entonces cuando empieza su migración hacia el sur, va por etapas, se mueve hasta donde encuentra el siguiente gran parche de flores, no sé, como a la mitad de Norteamérica, luego se mueve más al sur, se mueve más al sur, se mueve más al sur, y en cada sitio con parches de flores se quedan los individuos varios días hasta alimentarse, hasta llenar el tanque otra vez y seguir hacia el sur, hasta llegar al centro de México. Por ahí de octubre o septiembre, en los pastizales que están alrededor de Ciudad de México, en el Estado de México, parte de Puebla, vas a encontrar a los zumbadores canelos ahí alimentándose, que ya llegaron del norte, y de hecho son de las aves más tempraneras en llegar, porque como las flores son un recurso que se acaba muy rápido cuando termina el verano, ellos ya están acabando las flores, ya están bajando y llegan incluso a principios de agosto, ya están en México, son increíbles. Wow, quiero comentar, bueno, más bien preguntar algo con respecto ahorita que estás con lo de las migraciones de los colibríes, porque, por ejemplo, he notado que está mucho esta parte de que se les quiere dar como el alimento o toda esta parte como de jardines de polinizadores, etcétera, que creo que está bien, no lo sé. Y es justamente lo que te quiero preguntar, si esa clase de cosas que le pongan como el néctar a los colibríes y esto, ¿afecta o altera su migración? ¿O realmente sí puede llegar a ser benéfico para ellos? La respuesta te va a sorprender. No tenemos mucha idea en realidad. Hay estudios que son contradictorios, de hecho, y la mayoría han sido hechos en Norteamérica. Hay estudios que dicen que sí afecta, hay otros que dicen que no, y nadie se pone de acuerdo en particular. Como les conté antes, el comportamiento migratorio está mediado por varias cosas, no solo por la abundancia de comida. La duración del día y las temperaturas son también importantes. Entonces, con los colibríes en particular, al menos de lo que sabemos hasta el momento en el que yo les estoy contando esto, no sé si en un año o en 6 meses esta información vaya a cambiar porque tengamos más investigación sobre ello, a los colibríes no les afecta el hecho de que, por ejemplo, les pongan jardines o les pongan bebederos en algunos casos, sobre todo en Norteamérica, porque el comportamiento migratorio está mediado por también esas otras cosas, ¿no? La duración del día. Tú no puedes cambiar la duración del día como para que los colibríes se queden. Entonces los colibríes van a seguir migrando. Hay otras cosas que sí afectan a las migraciones de algunas aves y que tienen que ver, por ejemplo, con el calentamiento global, con el cambio climático, pero tienen que ver, son cosas como a escala mucho más grande, que no es como poner o quitar flores o poner o quitar bebederos, ¿no? Sino que tiene que ver con otros elementos. Pero al parecer hasta ahora, hasta lo que sabemos, al día que les estoy contando esto, es que muy probablemente el hecho simple de poner jardines o de poner bebederos no afecta a la migración, y de hecho incluso pues también es un recurso interesante y útil para las especies residentes, las especies que no migran, sobre todo por ejemplo aquí en México, que tenemos un montón de especies de colibríes que viven todo el año en las ciudades y incluso muy cerca de nosotros sin que los veamos, y así. Qué bello. Me apago mi alarma que me está sonando. Me puse una alarma a esta hora, una disculpa, continuamos. Ahorita que mencionas esto de los patos, porque sí es cierto, muchas veces ponen las ilustraciones, hasta me acuerdo cuando nos decían, dibújenme el atardecer, el amanecer, y las típicas montañitas que dibujaba en B. Con los patos. Sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué en B? ¿Es algo para que vuelen mejor, para que se cuenten el chisme? ¿O qué? Fíjate que esa no la tengo, yo no he trabajado mucho con esas aves migratorias grandes, no recuerdo exactamente cuál es la respuesta correcta. De hecho hay un meme por ahí que dice, ¿sabes por qué cuando los patos vuelan en B hay uno de los lados es más grande que el otro? No, maestro, cuénteme, porque de un lado hay más patos que del otro, fin. No, pero por ahí así de sencillo, ¿no? Pues cuéntame. Por ahí había una hipótesis que se presuponía o planteaba
que esta formación era la más eficiente, ¿no? A la hora de ir cortando el aire para que las aves pudieran desplazarse, pero que yo sepa esto no es seguro. Ya si alguien lo sabe por ahí en los comentarios, se sabe el chisme completo, pues ahí que lo dejen. ¿Y existen, digamos, alguna clasificación, tanto como literal en la literatura, valga la redundancia, o que tú puedes llegar a decir, es que mira, si pones esta característica, existe una clasificación de las migraciones? Porque ahorita nos hablaste y nos mencionaste de migración altitudinal. Entonces dije, oye, ese concepto suena chido, ¿no? Hay como ahora sí, los tipos de migraciones de aves. Sí hay, me acuerdo de las que son como para el continente americano. Primero que nada están como estas dos grandes divisiones entre la migración latitudinal, que son las que van de sur a norte, y la migración altitudinal, que son las especies que se mueven en un gradiente de elevación, ¿no? En las montañas. Entonces ya eso es una división, una primera división. Luego están, hay migraciones de corta, media y larga distancia en el continente americano. Las migraciones de corta distancia son especies que en general, digamos, no se mueven mucho más al sur de la frontera de Estados Unidos con México, ¿no? O sea, son especies que migran muy, muy poquito. Hay algunas especies como algunos gorriones que hacen estas migraciones cortititas, como son comedores de semillas, no tienen que moverse tan al sur, entonces hacen esta migración cortita. También hay algunas especies por ahí de patos y demás que hacen migraciones muy cortas. Estas son migraciones de corta distancia. Luego están las migraciones de media distancia, que son especies que llegan a migrar como hasta más o menos la mitad de México o el Caribe, ¿no? Tenemos varias especies de chipes, como este compita. De hecho, este compita, el chipe de cachetes amarillos o el chipe de cachetes dorados, hace una migración de media distancia que va de Texas al sur de México y Guatemala, más o menos por ahí. Así es una migración relativamente corta. Y luego están las migraciones de larga distancia, que son aves que usualmente van de los bosques boreales o incluso de la tundra hasta el trópico, hasta el Ecuador, hasta la Amazonía o incluso más al sur. Hay algunas especies, sobre todo de playeros, que llegan hasta las costas de Tierra de Fuego. Esa es una migración de larga distancia en el continente americano. Hasta allá. Condenadas aves son. Cada viajan más que yo. Sí, cada cosa que nos dices como de más y más me impresionan las aves. Wow. Y en todo este viaje, digo, ya sea como corto, largo, etcétera, ¿cuáles son como en general como los desafíos que pueden llegar a enfrentar? Aparte como de, no sé, temperatura, mal tiempo, no lo sé. Que se los coman. No, bueno, tiene un montón de desafíos, mis compitas. Primero están como los desafíos, pues como los que ya hablaste, ¿no? Temperatura, mal clima que se pueden enfrentar. Pero también pues se enfrenta a un montón de depredadores. Tanto depredadores como, bueno, primero hablemos de las cosas como naturales, sin influencia humana, y después hablamos de las cosas que hacemos los seres humanos que les dan en la torre. Pero o sea, sí, se enfrentan a grandes peligros, ¿no? Sobre todo, imagínate, eres un pequeño pajarito que acabas de migrar cientos de kilómetros en una noche, estás ahí tranquilamente en una rama todavía medio descansando y viendo qué vas a comer, y de repente llega un gavilán de la nada y te agarra, ya quedaste, ¿no? Suele ocurrir eso. También me ha tocado ver cómo, por ejemplo, aves playeras que están muy cansadas se quedan atrapadas en el lodo, o sea, se paran en el lodo para alimentarse, pero se quedan atrapadas porque se hunden y ahí quedan. Y otras cosas por el estilo, ¿no? También, bueno, están los factores como la deshidratación para los que vuelan durante el día, el mal clima y demás. Y estos son, pues, elementos naturales que las especies de aves migratorias han enfrentado durante miles de generaciones, pero luego pues llegamos nosotros y les ponemos todavía más difícil la cosa. Aquí empieza lo divertido.
porque bueno, por ejemplo, tenemos en las grandes ciudades de Norteamérica, incluso en las grandes ciudades de México y de más al sur, que tienen grandes luces durante la noche, puede ocurrir que las aves se desorienten por estas luces y terminen estrellándose en los grandes edificios. Esto pasa en Nueva York mucho, ¿no? De hecho, durante la temporada, ya ven que está este parque memorial del 11 de septiembre donde están dos grandes tubos de luz, ¿no? Durante la temporada migratoria apagan durante ciertas noches esos grandes tubos de luz para evitar que las aves terminen ahí estrelladas, porque pasaba mucho. También ocurre que hay colisiones de aves con los generadores eólicos, tanto en México como en muchos otros lugares donde hay estas plantas, porque usualmente estas plantas eólicas están donde hay grandes corrientes de aire que curiosamente pues también son usadas por las aves para migrar. También hay problemáticas en algunos lugares con la captura de aves migratorias para vender. Hay algunas especies que son muy capturadas y que de hecho esto en algunos lugares como la península de Yucatán o incluso fuera de México, en Cuba, esto ha mermado las poblaciones de algunas especies como del colorín 7 colores o Passerina ciris, que es una ave migratoria. Y también tenemos a nuestros buenos amigos los gatos, que también pueden llegar a afectar bastante a las aves migratorias, ¿no? Lo mismo, eres una ave migratoria ahí que vas toda cansada, te paras en un parque urbano a descansar así, y de repente se te avienta un gato y ahí quedaste. Sí. Ay, esos gatos, ya también por acá estamos hablando un poco de fauna feral, para que se vayan a dar una vuelta por ahí. De hecho, un chisme, les voy a contar una cosa. Hace varios años yo hice un video de los gatos, del impacto de los gatos domésticos, ¿no? De los gatos domésticos ferales callejeros en las aves. Y aquí en mi casa hay 2 gatos y ellos nunca salen de la casa, ¿no? Aquí andan, ¿no? Yo estaba aquí en este mismo escritorio, en esta misma silla, escribiendo durante esta temporada con la ventana abierta porque hacía mucho calor y se metió un ave migratoria a mi casa, así, yo así tratando de agarrarla adentro de la casa, los gatos tratando de agarrarla, al final la agarré y la saqué y fue así como de, bro, ¿qué haces metiéndote aquí? Te estoy diciendo que los gatos no salgan, no que las aves no entren a mi casa. Una cosa muy rara, pero afortunadamente el ave salió ilesa. Qué random. Sí, muy random. Y ahorita que dices de las aves, y bueno, ya nos hablaste de Chipe, ¿no? Me gusta hacer siempre esta pregunta a nuestros invitados cuando vienen con un... Y creo que para todos aquellos que ya te conocemos, que conocemos tu proyecto, sabemos que amas, adoras, te encantan las aves, pero ¿cuáles son? Y pues también agregando al pequeño amiguito que nos pusiste en pantalla, vamos a poner tu top 3, y si quieres top 5, por si no puedes, porque así cuando me preguntan a mí de lo que me gusta, es que son 10, ¿no? Top 3 o 5 máximo, de aves migratorias favoritas. Ok, híjole. Está muy difícil, pero creo que ya las tengo ahí. Bueno, primero que nada, para que entiendan mi top, tengo que contarles de una última cosa que tienen las aves migratorias, que se llama filopatría, o más bien fidelidad a los sitios. Hay especies de aves que son muy fieles a los lugares a los que regresan siempre. O sea, cada año, mientras viva ese pájaro, va a regresar al mismo cachito de bosque, va a regresar al mismo pedacito de pantano, ¿no? Exactamente al mismo, ¿no? Eso le llamamos fidelidad, y eso a mí se me hace increíble. También es un problema cuando destruyen hábitats, ¿no? Y que de repente el pájaro llega y ya hay un montón de casas de fraccionamientos ahí VIP en su manglar, así de chale, banda, mi casita. Pero bueno, estas aves tienen como esta gran fidelidad a los sitios. Entonces, hay especies migratorias que tienen esta gran fidelidad a los sitios de invernación, y eso a mí la neta me mueve mucho. Entonces, de estas aves migratorias, así pensándolo de pronto, la primera
es un ave que se llama zorsalito moteado o Ilochicla mustelina. Ya después les pasaré por aquí la foto. Es un compa bien chido que tiene esta característica de una fidelidad a los sitios de invernada, ¿no? Por ejemplo, aquí cerca de mi casa, como a 2 cuadras, hay un parque donde siempre llega uno al mismo sitio, al mismo pedacito con musgo y con sus árboles, y ahí está siempre durante el invierno. Entonces vas y lo ves o lo escuchas y ya sabes que ya está aquí mi compa, así, lo has logrado, qué bueno que has llegado otro año más. Bueno, la verdad no sé si es el mismo individuo o son diferentes que han estado ocupando el mismo sitio, pero siempre llegan al mismo lugar. Y sí se sabe mediante anillado que en algunos, que esta especie presenta ese patrón de siempre regresar al mismo sitio. Ese es el primero. Luego el segundo es un playero, que es el playero rojizo o Calidris canutus. Este compita tiene una migración, tiene distintas migraciones a lo largo del mundo, distintas poblaciones migran de manera diferente. Es un playero gordo, rojo, bien chulo. Y me gusta mucho porque, bueno, ya lo he visto migrar por el Golfo de México, es bien increíble, pero su historia más genial es que uno de estos playeros fue etiquetado en Tierra de Fuego porque invernan hasta Tierra de Fuego. La etiqueta de este playero era B95 y B95 pudo ser rastreado a lo largo de los años a través de su migración. Estaba en Tierra de Fuego, luego en Brasil, luego en la bahía de Delaware en Estados Unidos, luego en la tundra, luego de regreso y así. Y entonces, durante más de 15 años, vieron a este playero moverse de punta a punta del continente. Y lo increíble de B95 es que si tú sumas toda la cantidad de kilómetros que ha recorrido o que recorrió hasta la última vez que se le vio, la cantidad total de kilómetros que recorrió B95 da para llegar de la Tierra a la Luna y regresar un poquito. Entonces es un playero increíble. Sí, es el playerito que llegó a la Luna. Y bueno, mi pájaro final, mi ave favorita final es esta, que está aquí, que se llama chipe de cachetes dorados o Cetophaga chrysoparia. Y me gusta tanto que tengo un peluchito de él, tengo tengo pines de él, tengo una pintura que le hice de él, es un pájaro que me encanta también. Y me encanta porque está en peligro crítico de extinción, mi compa. Anida en unos pocos lugares de Texas, en unos ciertos bosques de pinos que están por ahí, de juníperos que están por ahí súper amenazados, y solo hay anida. Y mi compa migra de Texas, pasa por toda la Sierra Madre Oriental, pasando por Jalapa, por donde yo vivo, e inverna en los altos de Chiapas y en pedacitos de Guatemala y un poquito de Honduras, en bosques bien conservados con encinos. Entonces, un pájaro bien bonito, bien amenazado, y que cuando yo aprendí de él, yo quería verlo, y entonces me salía en la temporada a tratar de buscarlo aquí a los bosques de encino y de bosques de niebla aquí alrededor de Jalapa, que todavía quedan. Y cuando lo vi por primera vez, vi un macho que es como este. Bueno, les voy a pasar por ahí una foto, que es como este, es increíble. Y fue así que, no, ahí está. Y a partir de entonces, pues cada temporada, más o menos cuando es la fecha de que empiezan a migrar, voy a buscarlo, porque es casi como una peregrinación anual para tratar de encontrar al buen crisopario. Y verlo y saber que está ahí, ¿no? Y a veces también cuando me toca ir a Chiapas, cuando están invernando, pues allá andan en los bosques de los altos, ¿no? Es un pájaro increíble. Y ya. Y si no, aquí le dejo porque tengo como un top como 25 de aves migratorias, pero hasta que le paramos. Para que alcanza para una. Y sí, Top 25. Ay, qué bonito. Pajaritos. Y, por ejemplo, como algo que causa, bueno, a mí me causa mucha curiosidad en particular es cómo, cuál es la importancia de que estas aves continúen migrando, que sigan haciendo como esta clase de viajes, cómo es que juega su rol en el ecosistema o hace que funcione. Ok, está bien interesante esto. Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho, que es que las aves migratorias, algunas de ellas son dispersoras de semillas a larguísima distancia. O sea, hay aves, hay una especie que se llama, por ejemplo, Tyrannus tyrannus, que es el tirano de dorso negro, por
ahí les voy a dejar una foto también, que se alimenta de frutos en su viaje, ¿no? Y se alimenta un día y se mueve, ¿no? Y se mueve varios kilómetros y en esos varios kilómetros digiere y caga los frutos, ¿no? Entonces la dispersión de semillas es enorme, es una cantidad ingente de distancia de que recorre. Bueno, para una planta, ser dispersada tan lejos creo que es muy, muy importante tal vez. Esa es una función de las aves migratorias. También hay otras funciones interesantes que es que apenas estamos entendiendo, que es cómo modifican la comunidad de aves cuando se van de los sitios de los que se van y cuando llegan a los sitios a los que llegan, ¿no? O sea, por ejemplo, explotan a lo mejor los recursos de manera diferente cuando llegan a las selvas tropicales y comienzan a acomodarse con otras especies y entonces cambia un poco la dinámica con ellas y entonces a lo mejor esto hace que las especies residentes tengan que desplazarse a aprovechar otros recursos, establecer otras interacciones con otras especies de plantas, a lo mejor que de otro modo no establecerían, por ejemplo, no lo sabemos. Y ya luego cuando se van las migratorias, se vuelve a reacomodar todo el sistema, vuelven a tejerse otras redes de interacción, y luego regresan al otro año las migratorias y se vuelve todo a mover otra vez. Es una cosa increíble. Esas dos cosas son como cómo sirven las aves en los ecosistemas y luego también cómo nos sirven a nosotros, porque son grandes indicadores de calidad ambiental, ¿no? Sobre todo en muchas especies de aves migratorias, de pastizales, por ejemplo, han disminuido muchísimo en el último siglo y son un marcador muy importante también del deterioro de los grandes pastizales del continente, por ejemplo, cosas así. Y ya. Órale. ¿Cuántas historias? Ahora sí, historias de aves tan maravillosas y bueno, apuesto que el mundo avial de las aves está gigantesco, ¿no? Ahorita hablamos de migración. Ya llegamos al final del episodio, lamentablemente. Se acabaron las historias de aves de migración, que por ahí ya nos dijo Alberto, ¿no? Que tiene muchísimas historias y un top 24. Entonces, en los comentarios, si quieren, que vamos a invitarlo por acá. Pero antes de finalizar, ahora sí que no nos podemos ir sin dos cositas. ¿Algún comentario, frase o algún dato extra que quieras dejar o dar antes de finalizar? A ver. Pues tus redes sociales, ¿no? Donde podemos Okay. A ver. Es que muchos, no sé cuál elegir. Bueno, una de las historias curiosas que me gusta mucho es cómo, o sea, la gente durante mucho tiempo, o sea, desde el inicio de la humanidad probablemente, no, se fue, desapareció. ¿Qué pasó? Creo que le entró algo al ojo. ¿Estás bien? A ver, espera, pausa. Bueno. Ok, bueno, ahora sí, bueno, desde que la humanidad es humanidad, la gente ha visto a las aves migratorias aparecer y desaparecer, ¿no? En muchos lugares sirven para marcar el paso del tiempo, la llegada de las lluvias, cuándo sembrar, un montón de cosas, ¿no? Incluso también marcan el inicio o el final de fiestas religiosas. Pero durante gran parte de la historia de la humanidad la gente no tenía la menor idea de a dónde se iban o de qué les pasaba cuando no estaban. Entonces había teorías muy raras, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, no sé qué se fumó mi compita Aristóteles, decía que las grullas se iban a Asia a pelearse con los pigmeos y por eso desaparecían y luego ya regresaban, ¿no? Una cosa muy rara, ¿no? Había otros que decían que las aves se convertían en peces y por eso las dejabas de ver, o había otros que decían que se dormían en los árboles y por eso las dejabas de ver, en fin, un montón de cosas. Y una de las teorías más extrañas
que fue formulada en Inglaterra durante el siglo XVIII, es que las aves iban a la luna, ¿no? Y volaban y llegaban a la luna, ¿no? Ya después con el estudio más serio de la ornitología comenzamos a entender las rutas migratorias de las aves, y ahora sabemos que no se van a pelear con nadie, bueno, solo con los observadores de aves que tratamos de verlas y no se dejan, pero en general no se van a pelear con nadie, no se convierten en peces, no se convierten en sapos y no se van literalmente a la luna. Pero curiosamente también nuestros datos nos han revelado que la cantidad de kilómetros que recorre un individuo en particular, como por ejemplo la historia del playerito rojizo, sí, virtualmente da para que un ave pueda recorrer el camino de la Tierra a la Luna. Y ya, nada más eso. Wow, qué increíbles son estos hermosos animalitos. ¿Y qué más tenía que decir? Tú ya se me olvidó. ¿Dónde podemos encontrar tu proyecto? ¿Dónde podemos encontrar las crónicas del Chiviscoyo? Historia. Más historias de aves. Pues, en general me pueden encontrar en el monte, pero cuando no estoy en el monte, ando en mis redes, que son en Facebook, Instagram, TikTok, aunque en TikTok casi no subo nada, y sobre todo en YouTube, como Crónicas del Chiviscoyo, historias de aves. Historias de aves a veces es más fácil de recordar, búsquenme por ahí en esas 4 redes sociales, Facebook, Insta, TikTok y YouTube. En Twitter no, porque no tengo Twitter, lo cual es irónico, porque Twitter era un pajarito, porque ya no sé si ahora sigue siendo el Chimps o ya no es el Chimps. Elon Musk lo cambió. Pero bueno, nosotros tampoco usamos mucho Twitter. Está bien. Pues ahí búsquenme historias de aves y ahí comenten los videos, las publicaciones. Si tienen dudas relacionadas con las aves, se las respondo si yo las sé, y si no las sé, les digo que no sé y vamos a investigar a fondo esa duda, porque a veces hay preguntas muy curiosas. Y ya, sí, eso es todo. Y bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? También por invitarme a contar de migración aquí. Seguramente me ven así como medio todo esto aquí, que cada día más esquizofrénico hablando de aves, pero aquí seguimos. Al contrario, muchas gracias a ti, porque pues sí, realmente, ¿no? Lo que le comentábamos en un inicio, que cuando les apasiona un tema es algo muy, muy interesante de escuchar, y pues sí, si no soltaste datos que te quedas de que órale. Sí. Entonces esperemos que no sea la última vez que te tenemos por aquí. Va. Sí. La verdad es que nos llevamos, y puedo hablar por la Karencita porque ya lo dijo ahorita, nos llevamos mucho conocimiento nuevo sobre las aves, que wow, y también esperemos que allá en casita, señora en casa, pues también les haya gustado, les haya interesado, asombrado todos estos datos, y pues nuevamente no se olviden ir a seguir Alberto Lobato ahí a sus redes sociales, como él lo dice, ¿no? Más fácil, historia de aves. Y tampoco se olviden de seguirnos a nosotros como Biociencia Wild o .wild en algunas redes, como son, ¿cuáles, Karen? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Spotify, que es Ecos de la Ciencia, y me falta una. Ya, no. ¿Sí? ¿No? Bueno, Facebook, Instagram, importante. YouTube. Yo creo que te faltó YouTube, ¿no? YouTube, yo creo. Sí. Pues bueno, sin más que decir, o bueno, con muchas cosas que decir, pero pues ya no alcanza el tiempo. Otra vez, pongan en los comentarios si quieren una segunda parte o más historias de aves para estar nuevamente colaborando con Alberto. Y pues bueno, esto fue un episodio más de Ecos de la Ciencia, y nos estamos viendo y escuchando en el próximo. Adiós. Bye. Ay, me encanta ese peluche, soy lindo.